Noches. Sí, vamos a seguir con la misma dinámica de aperturar los micros, pero como les decía la clase pasada, por favor, hagámoslo cuando tengamos alguna pregunta, cuando haya la necesidad de hacer una consulta. Si no hay ninguna pregunta, sí, continuamos porque si no, después no nos va a alcanzar el tiempo, ¿correcto? Los temas ustedes han visto que son un poquito extensos. Entonces, no hagamos que el tiempo no sea tirano, no nos alcance. Muy bien, acá les comparto entonces. A ver, hay alguien con el micro prendido, por favor, atentos. A ver, ahora sí, listo. Les voy a compartir el PPT. A ver, un ratito, hay un micro prendido, vamos a apagarlo. Ya, ahora sí. Muy bien, listo. Vamos entonces ahora sí a compartir nuestro PPT del día de hoy. A ver, ya está. Ya se está observando. Muy bien. Vamos a ver ahora nuestra sesión 4, donde vamos a hablar acerca de las lesiones traumatológicas. ¿Ok? Vamos a hablar ahora de los esguinces, luxaciones, fracturas. Ya, vamos acá. Este ya lo hemos visto. Vamos acá directamente. A ver, creo que se está observando. Ya. Ahora sí. Vamos a empezar por un concepto bien claro que nos habla acerca de la constitución de nuestro cuerpo. Solo para remarcarles algunos datos, ¿ya? Nuestro cuerpo está constituido por 206 huesos, ¿correcto? Ya tenemos 206 huesos. ¿Y cuántos músculos tenemos? ¿Alguien tiene una idea? A ver, para que anotarlo. Les comento que nosotros tenemos 650 músculos. Ya, ahí me falta la tilde. ¿Qué pasó? Tenemos 650 músculos. Entonces, como tú te darás cuenta, ¿no? Entre músculos, huesos, articulaciones, ligamentos y tendones, tenemos varias estructuras, ya, varias estructuras que están trabajando en conjunto. Entonces, ¿por qué les hago mención de esto? Porque en los huesos, dice acá, estos huesos pueden ser largos, cortos y planos. En estos huesos también circula, muy cerquita a ellos, vasos sanguíneos. ¿Ya? ¿Y qué es lo que pasa? Que quizás cuando a veces no tenemos acceso a un centro de salud, lo que podemos encontrar es un huesero. De repente alguno de ustedes ha tenido la experiencia. Estos señores manipulan ya nuestros huesos de una manera tal que podría ser irresponsable. ¿En qué sentido? Imagínate que tengo un hueso roto y que esa punta de ese hueso roto pueda cortar un vaso sanguíneo. Imagínate que corte una vena o una arteria. ¿Hay un riesgo importante? Claro que sí. Entonces, por eso les hago mención de todas estas estructuras. ¿Sí? Evitemos ir donde los hueseros. No podemos tener nosotros la capacidad a través de los ojos de poder ver por dentro qué es lo que está pasando. Ya, entonces vamos acá, mira. Para que estas estructuras se unan entre sí, tenemos, en primer lugar, ¿a quién? A los ligamentos. Observa tú ahí la imagen. Los ligamentos son estas pequeñas liguitas, delgaditas, liguitas. ¿Ya? Y a través de esas ligas que estamos uniendo, a través de esas ligas estamos uniendo, acá está, estamos uniendo los huesos entre sí. ¿Ok?
Vamos entonces anotando eso. Los ligamentos unen los huesos entre sí y lo hacen a través de unas liguitas bien delgaditas. ¿Sí? Son muchas ligas, son muchos ligamentos. Así que de repente, si yo me hago un esguince, por ahí que se rompe una, dos, 5 ligas, y yo todavía sigo funcional, yo todavía puedo caminar. Pero si se rompe un grupo grande, ¿qué es lo que va a pasar? Ahí ya voy a tener dificultad. Mira, por ejemplo, otra estructura. Tenemos acá, mira, los tendones. ¿Qué unen los tendones? Acá te lo resalto. Los tendones unen los músculos a los huesos. ¿Correcto? Los tendones unen los músculos a los huesos. Estos tendones, como puedes ver, son tejido ya mucho más grueso, mucho más grande. ¿Ya? ¿Y qué es lo que va a pasar con esto? Que como esta estructura es más gruesa y más grande, normalmente esto no cicatriza solo. Si es que yo tengo una lesión aquí, esto va a tener que ser operado. No hay de otra. Tengo que pasar a una operación. ¿Ya? Profesora, ¿y cómo yo sé que me he lesionado el tendón? ¿Cómo yo sé que me he lesionado el ligamento? ¿Cómo yo sé? No hay forma de saberlo hasta que te hagas una radiografía. Si no nos hacemos la radiografía, nunca vamos a poder determinar qué es lo que nos pasó. ¿Ya? Muy bien. Entonces, ¿cuáles son las funciones de mi sistema esquelético? El sostén mecánico de mi cuerpo, me ayuda a mantener la postura, es mi soporte dinámico para poder movilizarme, contiene y protege a las vísceras y es mi almacén metabólico. ¿Ok? A ver, igual no se olviden, por favor, de todas maneras la opción del chat está habilitada. Ojo, la opción del chat está habilitada, no vayan a pensar que no. A ver, vamos a aperturar un ratito el micro. Dime, Silvia, ¿cuál es tu pregunta? Hola, Silvia, ¿nos escuchas? Uy, creo que no. Ya, no hay problema. Vamos a cerrar. Listo, continuamos. Entonces, mira, mi cuerpo, ya mi sistema esquelético tiene varias funciones, ¿sí? Las más importantes, las de mantener mi postura y luego de ello proteger a mis órganos. Por ejemplo, si yo sufro un accidente y me golpeo, vamos a suponer acá, las costillas. ¿Qué órganos están protegiendo mi parrilla costal? ¿Qué órganos están ahí? El corazón, el pulmón, ¿verdad? Porque todos estos huesitos, claro, protegen, ¿no? Muy bien. Entonces, eso también hay que tener cuidado. A veces estos huesos cuando se fracturan podrían perforar un órgano. ¿Ya? Eso es lo que vamos a hablar el día de hoy. Ay, disculpen un poquito la voz, pero parece que me he resfriado. Pero bueno, ya estamos. Mira, esta es la columna. La columna vertebral se parece tal cual a la columna del pescado. Has visto tú la columna del pescado, ¿verdad? En el centro una estructura gruesa y aquí salen sus espinitas. Nosotros somos igualitos, sí, solo que no tenemos espinas. Lo que nosotros tenemos son nervios espinales. ¿Ya? Nervios espinales. Esos nervios espinales, ¿ya? Lo que van a hacer es recibir el estímulo y ejecutar. Un ratito, Andrés, por favor. Mira, les comento. Vamos a poner un ejemplo. Vamos a suponer que esta persona tiene un accidente, ya un impacto, la han atropellado. Y el carro la atropella y le golpea esta zona. Paz.
y le lastiman las vértebras, le lastiman la columna. ¿Qué es lo que va a pasar como consecuencia? Que todo esto, desde donde ha sido el golpe hasta abajo, no va a volver a funcionar porque se rompió la columna. ¿Ya? La ruptura de columna es la situación más delicada que nos puede pasar, la más delicada de todas, ¿sí? No hay nada peor que eso, ¿correcto? Nada peor que eso. ¿Ok? ¿Estamos hasta aquí todo claro? Hasta aquí todo está bien, ¿verdad? Estos son la cantidad de vértebras que tenemos. 7 cervicales, 12 torácicas, 5 lumbares, el sacro y el coxis. ¿Ok? Por eso es que es importante que cuidemos nuestra columna. Una caída, un golpe, ¿no? Puede perjudicarnos y dejarnos incapacitados. ¿Ok? Listo. Vamos acá. Este PPT lo que nos dice es los nombres de cada una de las vértebras, ¿no? Si es la C1, es la cervical 1. Si es la C2, la cervical 2. Esto de acá más que nada es para que ustedes lo conozcan, ¿ok? Pero no es tan importante. Lo que sí vamos a ir acá. El cráneo. ¿Saben ustedes que el cráneo contiene un tipo de hueso que es muy, muy espeso, muy, muy denso, muy grueso? ¿Sí? Muy, muy grueso. Para que se rompa el cráneo, debes haber sufrido un accidente, pero muy, muy grave. En realidad, no es tan sencillo que se rompa el cráneo. Si ustedes han visto alguna vez a alguien que se ha golpeado la cabeza y empieza a sangrar, 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 lo que le está sangrando en sí no es el cráneo, sino lo que recubre el cráneo. ¿Cómo se llama esa tela, esa capa que recubre el cráneo? ¿Cómo se llama? Es el cuero cabelludo, de donde salen todos nuestros cabellitos, todos nuestros pelitos. Eso, cuando se rompe, ya, y se hace una herida, sangra abundantemente porque tiene muchos vasitos sanguíneos, ¿ya? Por eso es que la gente a veces se asusta. Pero cuando te rompes el cráneo, ya la situación es grave. Una fractura de cráneo te puede matar. ¿Por qué? Porque acuérdate que tenemos debajo del cráneo el cerebro. Entonces, si a mi cerebro le cae un pedacito, ¿no? Un polvillo, aunque sea de hueso, se va a incrustar de tal forma en el cráneo que ya no hay otra opción para sacarlo. ¿Sí? Y es muy complicado salir adelante de esa lesión. Muy, muy complicado. ¿Ya? Entonces, solamente para que ustedes recuerden, nuestro cráneo está formado por 8 huesos. ¿Sí? ¿Hasta acá todo bien? Miren que estamos hablando de la columna y el cráneo de manera más amplia. ¿Por qué? Porque vamos a ver en un ratito más un video que yo les voy a mostrar donde nos enseñan cómo trasladar una víctima. ¿Se acuerdan que les dije yo que en algún momento íbamos a ver cómo se trasladaba una víctima cuando la ambulancia no llega o cuando todavía pues no me responden o cuando de repente estoy en una zona muy, muy alejada y la ambulancia no va a llegar? Ahora les voy a mostrar ese videito. ¿Sí? Ya está. ¿Alguna pregunta, por favor, antes de empezar con estas lecciones que vamos a ver el día de hoy? A ver, Andrés, hace ratito te di el pase y no me respondiste. Espérame un ratito para activar. Espérame un ratito, un ratito. Ya, ahora sí. Andrés, ¿cuál es tu pregunta?
Mi pregunta es, ay no, doctora, siga que se me olvidó yo, qué pena. No te preocupes. Ok, voy a bajar tu manito. Ya está. Muy bien. Vamos a continuar entonces. ¿Ya? Si no hay ninguna pregunta, igual, Andrés, cualquier cosita por el chat, no te preocupes. Escríbenos antes de que se te vaya la idea. ¿Ya? Escribe el chat. Muy bien. Vamos acá entonces. Lesiones traumatológicas. Vamos a ver los esguinces, la luxación y la fractura. Vamos por acá. Mira, ese es un esguince. ¿A quién no le ha pasado alguna vez que caminando se ha doblado el tobillo? A todos, ¿verdad? Todos en algún momento nos ha pasado esa situación. O de repente en el caso de los varones, jugando partido, ¿no? Esos zapatos especiales que utilizan para jugar partido, que son los chimpunes, ¿no? Que tienen como unos taquitos que pueden dificultarte, ¿no? Nuestras pistas y veredas, que acá ustedes saben que todo está tan deforme que fácilmente voy caminando distraído y ¡pum! Me doblo el pie. Ese es un esguince, ¿ya? Voy a resaltarles acá de qué trata. Acá está. Un esguince es la separación momentánea de la superficie articular. ¿Por qué? Ay, ¿qué pasó? ¿Por qué? Porque se han lesionado los ligamentos. ¿Ya? Se han lesionado los ligamentos. A ver, ¿y te acuerdas tú para qué servían los ligamentos? ¿Qué unían los ligamentos? Hueso con hueso. ¿Sí te acuerdas, verdad? Los ligamentos unían hueso con hueso. Entonces, aquí lo que ha pasado es que se han lesionado esas ligas. ¿Ya? Entonces, para yo saber cuántos ligamentos se han lastimado, ¿qué es lo que necesito hacer? Una radiografía. Yo no puedo verlo a simple vista. Yo no tengo ojo radiográfico. ¿Ok? Entonces hay que tener en cuenta eso. ¿Ya, señores? Siempre que yo sufro una lesión, lo ideal es que me lleves a un centro de salud para que puedan ver a través de una radiografía qué tan grave fue. ¿Por qué? Mira lo que te digo acá. Porque el esguince puede ser tan fuerte que puede arrancar de golpe un trozo de hueso. Imagínate. Ah, claro que sí. Lo que pasa es que acuérdate, mira, cuando tú vas, no, hola, buenas noches, Olimar. Tienes razón. Lo que pasa es lo siguiente, miren, cuando yo entro por emergencia, aunque en realidad esto no lo es, pero cuando yo voy a la emergencia, lo primero que quiere descartar el médico es una fractura, porque entre un esguince, ¿ya? Y una fractura no hay mucha diferencia en los síntomas. Entonces el médico yo le voy a decir, doctor, yo me he hecho un esguince. El doctor que me va a decir, ¿aquel médico eres tú o soy yo? ¿Verdad? No sé si les ha pasado esa experiencia. Quizás sí. Entonces, de acuerdo a la sintomatología que yo presento, lo primero que me va a mandar a hacer es una radiografía. Y si él no encuentra fractura, lo siguiente va a ser la ecografía. Tal cual. ¿Ya? Pero, a final de cuentas, todo esto él lo tiene que ver por imágenes. Así, el simple tacto es bien difícil determinar. ¿Sí? Entonces, eso es lo importante del tema de los esguinces. Por favor, no minimicen, ¿ya? No minimicen el dolor o la lesión que puede haber pasado a una persona, ¿sí? Les comento yo una experiencia, un minutito, Andrés. Les comento mi experiencia. Yo estuve hace como 3, 4 años, no, hace 5, porque estábamos antes de pandemia. Estuve esperando de lo más tranquila mi carro en el paradero y de la nada pasa un joven ya que había robado una cartera, un celular, no sé, no recuerdo ya, y pasó y nos golpeó a todos, éramos 3 personas que estábamos en el paradero, nos golpeó de tal forma por pasar corriendo
que yo no me fijé que estaba al borde entre la pista y la vereda y mi pie busca pisar y se dobla, pero se ha doblado con toda su fuerza que yo he sentido que mi hueso se partía. Lamentablemente creo que eran como las 7, 8 de la noche, estábamos en pleno hora punta, ni siquiera decir tuve un taxi, ni siquiera nada, tomé el primer carro que encontré, ¿ya? Y no fui a un centro de salud. Yo soy consciente de que esa fue mi irresponsabilidad. Como según yo, eso ya pasó, ya no sentí mayor malestar, me quedé pues durmiendo todo y en la madrugada me moría de dolor. Resultado, me había hecho un esguince de segundo grado, pero yo por no ir al hospital en ese momento, lo dejé pasar. Solamente me puse mi hielo. Ahora les voy a explicar cómo abordar un esguince. Resultado, mi esguince no se recuperó de buena manera. Hasta hoy ha quedado con cierta dificultad, me duele a veces pisar y eso es malo. Claro, ya ves, mira, acá dice también, se lesionó el pie. Los médicos me dijeron que era de operación, pero no me operé por miedo. A punta de medicina, según yo lo curé, y ahora tengo muchas consecuencias. Ese es el asunto. Ese es el problema, que como te digo, tú al momento dices, no, no pasa nada. Me duele al pisar, no puedo usar tacones. Ya ves, seguro tú también has tenido un esguince y no te has dado cuenta. Mira, antes de pasar con eso, vamos a ver los síntomas y ahorita les explico los grados. ¿Ya? Mira, mira. ¿Cuáles son los síntomas de un esguince? Dolor, dependiendo también de la zona y de cuánto duele. Inflamación, la zona se te hace una bola, ¿no? Se te inflama. Hay dificultad más o menos manifiesta para mover la articulación. Y la lesión generalmente va acompañada, mira, de un hematoma, de un moretón. Como tip, señores, por favor, si ustedes ven que se ha formado un moretón, un hematoma, tú ya debes sospechar que dentro te han roto algunos ligamentos. Por eso el sangrado. Ya, muchos dicen, no, ha sido el golpe de la caída. No, no es el golpe de la caída. Es el sangrado interno de esas ligas que se han roto. ¿Ya? Entonces, por eso les digo, no minimicen. Muchos creen que es sencillo, que no pasa nada, como dice su compañero, ¿no? Yo me puse medicinas, de repente hice mi terapia, bla, bla, y a la hora de la hora tenemos consecuencias. Como dice su compañera, ya no puedo usar tacos, ya no puedo correr. Exacto. Y es más, miren, no sé cuántos años tengan ustedes, pero mientras estamos jóvenes lo manejamos. Imagínate cómo vas a estar cuando tengas 70, 80 años con ese esguince que nunca se trató. ¿Mm? Mire, es inclusive dice, de correr no corro. Me arrepiento de no haberme operado, dice. Eso me pasó hace unos 4 años. Lo mío fue hace 5. Yo tampoco me operé. Y sí. Mira, y lo peor de todo, ¿sabes qué es, Aide? Y de repente te pasa, es que siempre te doblas el mismo pie. Es como que a propósito ese pie hubiera quedado medio desviado y a propósito siempre es ese mismo pie, ¿no? A propósito parece que fuera. Ya te quedas así, media rara. Y es porque en verdad ya las estructuras han pegado como han podido, pero no han pegado bien. Entonces tenemos que buscar una recuperación completa. Miren lo que se les está diciendo. No lo dejen pasar. No, mañana ya estoy bien. No, no vas a estar bien. Después te vas a dar cuenta de las consecuencias. Mira, en el esguince tenemos 3 grados. El grado 1 que es leve, ¿ya? Donde hay una lesión parcial del ligamento en la que las fibras se han distendido pero no se han roto. ¿Qué quiere decir? Tal cual, son ligas, ¿no? Entonces, unas cuantas ligas, ¿ya? Se han quedado así, medio estiradas, pero no se han roto.
Dice acá, y luego queda torcido siempre. A mí me pasó y no se llegó a enderezar. Sí, bien, bien no queda, Gisela. Bien, bien ya no queda. Al 100% ya no, ya. ¿Ya? La lesión es microscópica, dice acá. No hay pérdida funcional, la persona es capaz de utilizar esa articulación. Hay un dolor mínimo, edema, inflamación leve, todo leve. Ya, entonces, en el grado 1, ¿qué es lo que se recomienda? Solamente reposo, pero no reposo de un día, el reposo es de una semana. Uy, si hay obesidad de por medio, peor. ¿No ves que se supone que nuestros piecitos soportan todo nuestro peso? Entonces, si yo ya tengo un esguince o un esguince que no se trató a tiempo, tengo que cuidar mucho ese tema del peso. Ya recuerda, tus piecitos soportan todo. Claro, la rodilla, todo, o sea, en realidad nosotros tenemos que cuidar mucho el tema del peso. La inestabilidad con la que caminamos, sí, nos puede perjudicar, porque ya nuestras estructuras no vuelven a estar anatómicamente bien. Se han recuperado, pero se han recuperado a la mala, ¿no? Se han recuperado a la mala. En fin, mira el de segundo grado, observa. Acá ya encuentras este hematoma, este moretón. ¿Qué ha pasado? Que hay una lesión incompleta de los ligamentos. ¿Qué quiere decir? Que acá está mi liga y la liga, aquí, algunas ligas ya se han roto, pero son pocas. Ya están algunas desgarradas. Hay limitación parcial, hay dolor, hay edema, hay equimosis, que es este moretón, hay discapacidad y sobre todo inestabilidad unilateral de leve a moderada. ¿Ya? En el grado 2 el médico también te indica reposo. Sin embargo, para asegurarse que hagas reposo, muchos traumatólogos te colocan yeso. ¿Ya? Con eso se aseguran que no te muevas. Andrés, el esguince moderado es este, mira, este de aquí. Cuando algunos ligamentos se han roto, se han desgarrado, pero no todos, solo algunos. ¿Ya? Eso es. Ay, verdad, me ibas a preguntar hace rato y se nos fue. El hematoma y el equimosis son lo mismo. Mira, visualmente son lo mismo. La diferencia es el origen. El hematoma suele ser por un golpe. ¿Ya? Tú le pegas a alguien, se le va a formar un hematoma, un moretón. En cambio, la equimosis es porque algo internamente se ha roto. Por ejemplo, en este caso, los ligamentos. Otro ejemplo, cuando te colocan el endovenoso, ya los medicamentos en la vena, y la enfermera a veces no agarra la vena a la primera, manipula, mueve, y a los días aparece el moretón. Esa es una equimosis. ¿Ya? Entonces, esta es la diferencia. Visualmente son iguales. Listo. Y mira, en el grave, dice acá, y por una esguince de tobillo, ¿cuánto darían de descanso médico? A una tía le dieron solo 10 días, luego 10, luego 10. Es que todo depende de cómo va evolucionando tu esguince. Todo depende, por eso es que el médico te pide cita nuevamente para poder evaluarlo. Ya, no todos, o sea, no todos los esguinces mejoran de la misma manera, va a haber varios factores. Como tú dices, el peso, va a haber el reposo, de repente la persona tuvo que seguir trabajando, no ha hecho el reposo adecuado, o de repente su trabajo implica usar tacos. Entonces, imagínate, pues si mi trabajo me pide usar taco 15, ¿cómo crees tú que voy a mejorar del esguince? Si los tacos generan inestabilidad. ¿Ves? Entonces, por eso es que el médico pide constantemente estar reevaluando para ver cómo vas.
¿Ok? Ya está. En la lesión grave, mira, acá como puedes ver, se rompió todo. Se separaron. En ese caso, ¿qué tenemos que hacer? No hay de otra. Cirugía. Acá el médico tiene que pasarte a cirugía para que te hagan una reconstrucción, porque estos ligamentos no se van a volver a recuperar por sí solos. ¿Ya está? ¿Estamos bien? ¿Sí? Ese es un esguince. Ese es un esguince. Ya, vamos al siguiente punto. Ahora, profesora, ¿y qué hago si alguien se ha hecho un esguince? Lo primero que vas a hacer es aplicar frío. Puedes tener hielo, puedes tener una compresa, una botella con agua, lo que sea que tengas frío. ¿Para qué le ponemos frío? Porque el frío desinflama, porque el frío calma el dolor, tiene un efecto anestésico, ya te adormece. ¿Qué más? ¿Qué otro beneficio conseguimos con el hielo? Evita que la zona se siga hinchando. ¿Ya? Muy bien. A ver. Uy, Andrés quería preguntar. Espera, Andrés. Pregúntanos, Andrés. También ella lo sirve para desinflamar, mermar el dolor y también sirve para sacar la frialdad de la herida o el dolor. Ya. No, mira, te comento, Andrés. Voy a cerrar el micro. Te comento. El frío lo que va a hacer es desinflamar, como te decía, calmar el dolor, ¿ya? Y evitar que se siga hinchando, ¿sí? Todo lo frío va a evitar que se siga hinchando. Tú te haces un golpe, ahorita te caes, te pones una compresa fría, ¿ya? Todo lo frío va a ayudar a que se inflame. ¿Qué más me va a ayudar? Miren, compresión sobre la lesión, un vendaje, ¿ya? Le voy a hacer un vendaje, ¿sí? ¿Qué vendaje me recomendarían para ponerle ahí en el pie? ¿Qué vendaje podríamos utilizar de los que hemos visto? El vendaje en 8, exacto. A ver, dice acá, yo me puse hasta esas maquinitas que son con corriente y mucha rehabilitación. Y casi estuve mal con mi pie 2 meses. Sí, es que de hecho, pues, para que se recupere hay muchos factores de por medio. Como te decía, mi edad, mi peso, mi estado de salud, ¿no? Ok. ¿Qué más? Obviamente esta persona pues tiene que guardar reposo. No te olvides, se ha lesionado. Elevar la extremidad y acudir a un centro de salud. ¿Ya? Eso es lo más importante. No se olvide. Ahora, vamos con la siguiente lesión, que vendría a ser las luxaciones. La luxación es la separación mantenida de las superficies articulares. Ya acá las superficies se han separado. Por lo tanto, dice, la articulación queda totalmente desmontada. ¿A qué me refiero? El hueso queda fuera, ¿ok? El hueso queda fuera. ¿Cuáles son las principales causas? Generalmente las caídas o los impactos fuertes, un accidente, ¿ya? ¿Cómo me doy cuenta que tengo una luxación? Mira, dolor, inflamación, deformidad de la zona y sobre todo impotencia funcional.
¿Qué quiere decir? Que esa articulación yo no la puedo mover. ¿Ok? Esa articulación yo no la puedo mover. ¿Sí? Entonces, si te das cuenta, se parece mucho al esguince. Si yo no puedo ver por dentro qué está pasando, los signos y síntomas son bien similares. Es más, Andrés, escríbeme mientras, por favor, para que no se me vaya la idea y hagamos la diferencia. Por favor, te pediría. Mira, la actuación es la misma. Aplico frío. ¿Ok? Ya hemos visto que el frío desinflama, genera calma, alivia el dolor. Inmovilizo la extremidad, la misma historia. No intentes regresar el hueso a su lugar. Por favor, tener cuidado, ¿ya? Porque hemos visto que si se trata de una fractura, imagínate, y trato de regresar el hueso, ¿qué es lo que va a pasar? Puedo dañar nervios, vasos sanguíneos, ¿ok? Y trasladar a la persona a un centro de salud. Entonces, si te percatas, ¿ya? La similitud es mucha entre un esguince y una luxación. Hay que tener mucho ojo, ¿ya? Porque a estos pacientes hay que trasladarlos a un centro de salud siempre, siempre porque no sabemos por dentro cómo están. ¿Ok? Listo. Vamos a buscar nuestro videito. Andrés, no me escribiste tu pregunta. A ver. Calor, qué bárbaro. Un ratito. A ver, Andrés, ¿cuál es tu pregunta mientras voy viendo el videito? ¿Cuál es tu duda? Andrés. Uy, ya se fue. No, espere, ya le digo la pregunta, es que como la está escribiendo, mi pregunta es, ¿cuáles son las articulaciones más propensas a sufrir una luxación? Una luxación. Ya. Muy bien. Cualquier articulación puede sufrir siquiera, pero la más común es la del hombro. Esa es la más común. Ya a cualquier lugar, a cualquier articulación le puede pasar. ¿Sí? A cualquiera. Pero básicamente, pues ahí está el hombro, en el caso de algunas personas, la rodilla, el codo. Depende de cómo hayas tenido tu accidente. ¿Ya? Depende de qué tan grave ha sido. Ese es el asunto. Pero en todos los casos, eso sí, ojo, en todos los casos, el modo de atención es el mismo. En ese sentido no va a cambiar. ¿Ya? Muy bien. Ahora sí, les voy a pasar el videito para que ustedes noten la diferencia entre luxación y esguince. Ahorita les comparto. Doctora, tengo una pregunta antes del video. Dime. Dime. ¿Qué método se utilizan para diagnosticar una luxación? Ya, ok. Estábamos viendo que lo primero que el médico te va a mandar es una radiografía para descartar una fractura. Si ya descarta la fractura, lo que va a pasar es que te va a pedir una ecografía. Ya, pero esos dos exámenes son los más comunes. Ok, les comparto entonces el videíto para la diferenciación entre luxación y esguince. Quizás esta sea la patología más frecuente que un médico de emergencia reciba, porque estoy seguro que muchos de los que estamos acá nos ha pasado alguna vez que estamos bajando, no vemos un escalón o hay un escalón chiquitito y mire por favor qué sucede con el pie. Típico.
uno pisa mal, se dobla el pie y se lesionan estos ligamentos que unen la pierna con el talón y el pie. Entonces, vamos a explicarlo de esta manera, por favor. Si nosotros tenemos dos huesos que deberían estar unidos así, y hay un ligamento que va de acá a acá, y sucede esto, ¿qué es lo que va a pasar? Estos ligamentos se estiran, se elongan, se rompen fibras musculares, eso tiende a sangrar, por eso se hincha. Entonces, una doblada de tobillo con lesión de ligamentos va a generar aumento de volumen, dolor intenso, pero no necesariamente está fracturado el hueso, sino son el aparato ligamentario que fija esta articulación. Existen distintos grados de esguinces. Un esguince que puede ser, por ejemplo, con una ruptura parcial del ligamento, es decir, se ha roto un poquito, o una ruptura total del ligamento. Y eso nos da la posibilidad de utilizar un tratamiento u otro para manejar esta condición. Ahora sí. Vamos entonces a terminar. Uy, creo que se levantó tu mano sin querer. Ya. Vamos acá entonces a ver. Ay, no puedo compartir qué pasó. Un segundito, un segundito. Uy. Esperen un minuto, no sé por qué no puedo compartir. Ah, ya, ahora sí. No sé qué había movido. Ya, ahora sí. Listo. Entonces, ya vimos la luxación y el esguince. ¿Correcto? Ya, muy bien. Vamos acá. Igual, por favor, no se olviden que pueden ir haciendo sus preguntas acá al chat para que podamos entendernos mejor y más rápido. Como les decía hace ratito, es a veces un poquito difícil aperturarles el micro porque nos pasamos de una pantalla a otra. A ver, dice, a un colega le sacaron el hueso del codo. Ay, y un señor se lo regresó a su lugar. El colega gritaba de dolor, pero lo arregló ese señor. Dios santo, eso fue jugando fútbol. Mira, yo como te repito, y como has podido observar, no puedo tener ojos radiográficos o ecográficos para poder saber qué está pasando por dentro. Entonces, yo obviamente, pues no, si te manipulo, voy a hacer que el hueso se meta. Pero de que se habrá lesionado por dentro, un ligamento, un tendón, de repente se ha roto un vaso. ¿Qué está pasando por dentro? Yo no te puedo decir. Entonces, es un riesgo al que uno se expone, ¿no? Es un riesgo al que uno se expone. Yo en lo personal no lo haría porque, repito, con el tacto no puedo determinar exactamente qué está pasando. Entonces, es arriesgarse mucho. Es arriesgarse mucho. Hay que tener mucho cuidado, muchísimo cuidado. ¿Cuál es el tratamiento de un esguince? Como ya les había comentado Andrés, básicamente reposo, ¿ya? Si el médico ve que no puedes guardar reposo, vamos a suponer que tú eres un niño. Decirle a un niño que no se levante, difícil. Entonces, ¿qué hacemos? Sugiere yeso, ¿no? Yeso por unos cuantos días o unas cuantas semanas, dependiendo del grado del esguince. Y si es muy grave, muy, muy grave, te manda cirugía, te manda operación, porque no hay de otra. ¿Ya? Entonces, hay que tener mucho cuidado, repito. No nos podemos arriesgar así. ¿Ok? Ya está. Vamos a las fracturas. Una fractura es la ruptura o fisura de un hueso. ¿Ya? Recuerda, cuando hablamos ruptura, yo creo que todos entendemos, ¿no? Que el hueso se ha roto. Cuando hablamos de una fisura,
estamos hablando de una especie de una rajadura, ¿no? Como que el hueso se ha rajado y en algún momento ese hueso se va a terminar de romper. Ahí hay que tener mucho cuidado. Mucha gente dice, no, yo no me he roto el hueso, solo se ha fisurado. Una fisura, trátala con el mismo cuidado que una fractura. ¿Por qué? Porque yo no sé en qué momento ese hueso se pueda terminar de romper. O ya, entonces hay que tener muchísimo cuidado con eso. La mayoría de fracturas están causadas por traumatismos, es decir, golpes, contracturas musculares, ya, bruscas, bueno, distensión de los ligamentos, etcétera. ¿Ya? Y vas a encontrar en el internet muchas formas de clasificarlo. Puedes encontrar estas de acá, que son las principales. Fractura abierta y fractura cerrada. ¿Cuál es la diferencia entre ellas? Que la fractura abierta, el hueso roto ha hecho una herida y ha salido. Es decir, ha roto la piel y como por ejemplo acá, ahí está el hueso, afuera de la piel. ¿Ya? ¿Qué es lo que va a pasar ahí? Si el hueso está fuera, si el hueso se ha salido, lo primero que va a pasar con tu paciente es que se va a traumar. Imagínate lo traumático que debe ser ver el hueso afuera. Ya, imagínate, ¿sí? Entonces, eso es lo que hay que tener en cuenta. ¿Por qué? Porque como obviamente se ha producido una herida, hay bastante riesgo de infección por los gérmenes a los cuales está expuesta. Una fractura cerrada es tal cual como esta, vamos a borrar, ya está, así. ¿Observas? Cuando el hueso se ha roto, pero no se ha salido de la piel. ¿Qué dice acá Andrés? Andrés, el material es el mismo, no ha cambiado. Solo que yo les resalto algunas cosas, algunos puntos, para que ustedes lo tengan más claro. Pero el material es el mismo, Andrés, no es otro. ¿Ya? Ahora, ¿qué produce una fractura? ¿Qué síntomas produce una fractura? Dolor, inflamación, impotencia funcional. La única diferencia es esta, crepitación. ¿Qué quiere decir? Que cuando esta persona mueva la articulación, va a sonar como si se estuviera sacando un conejo. Crack, crack. Es la única diferencia. Pero te das cuenta que todos los demás signos y síntomas son iguales al esguince y a la luxación. Son igualitos, ¿te das cuenta? Entonces, es por eso que siempre les vamos a decir, por favor, que vayan al hospital. ¿Sí? A ver, uy, Dios, texto largo. A ver, ¿qué dice? A mí no me pusieron yeso por el calor, sino me pusieron como una bolsita de tela que sostenía mi brazo, ya que me hizo una fisura. Pero no me dejé curar bien, ya que como era niña en ese tiempo, cuando sentí que estaba bien, ya me sacaba esa especie de bolsita y me ponía a jugar vóley. Y ahora cada vez que hace frío siento como un dolor en mi brazo. Así es, por eso les digo, en niños a veces hay que obligarlos a poner yeso, porque el niño no entiende de que debes hacer reposo. Entonces, muy bien, ese cabestrillo, esa telita que tú me dices, que es el cabestrillo, debieron haberla puesto con un yeso para evitar que se mueva. Aunque ustedes no lo crean, el niño con todo y yeso se mueve. ¿Eh? Los niños son así, pues no puedes evitarlo. ¿Puedes repetir cómo se llama eso cuando no se rompe la piel? Ah, acá. Fractura abierta es cuando se hace una herida y se rompe. Fractura cerrada es cuando el hueso está roto, pero está dentro de la piel. A eso me refería, Iresita. Dice acá, las fracturas en niños podrían causar una asimetría en el crecimiento normal. Bueno, básicamente sí, porque una fractura demora en recuperarse mínimo 3 semanas. Mínimo. Entonces, en esas 3 o 4 semanas,
que el hueso se supone que está en pleno crecimiento, en el caso de los niñitos, podría haber un retraso, de acuerdo a lo que se dice. ¿Sí? Pero tampoco no es que yo crezca 30 centímetros en 3 semanas, ¿ah? O sea, hay una diferencia, pero es un poco, ¿no? No es tan notoria. Dice acá, cuando tenía 14 años, caí de la bicicleta de rodilla. Ay, sentí dolor intenso y estaba hinchado meses. Ahora no puedo arrodillarme, me duele. Y en la radiografía salió que tenía fractura de rótula antigua. Y ha quedado abultada mi rodilla y me cruje. Ese crujido, ese crack, es la crepitación que te ha quedado. Uy, o sea que te habías roto la rodilla en ese tiempo. Sí, pues el huesito ya cerró, el huesito ya pegó y ya, pues, ya quedó así. Ya tienes 48, mira cuántos años han pasado. Lo que pasa es justamente eso, Gisela. Repito, a veces el niño no te cuenta que le duele por temor a que la mamá le pegue. Entonces, ¿te caíste? Sí. ¿Y te duele? No, dices. Entonces el huesito pega o cierra como puede. A veces uno encima del otro, ¿no? Se montan entre ellos o crecen, se forma lo que dice su compañera, un callo óseo no bien determinado, no bien formado. Y eso te va a traer consecuencias. ¿Ya? Entonces, ustedes, que supongo algunas son mamitas, el niño se cayó, no creas que estás exagerando al llevarlo al médico. Dice acá, mi mamá me pegó por no querer pasar a la casa. Me caí y me pusieron 2 puntos. Sí, pues. Es que antes reaccionábamos así, ¿no? El niño se caía y encima le pegabas, ¿ya? Y obviamente pues en el tiempo eso ha ido cambiando. No es lo correcto. Primero asegúrate, ¿no? Que ese niño esté bien. Ya de ahí lo terminas de traumatizar tú. Pero asegúrate de que físicamente ese niño esté bien, ¿sí? No hay de que, ay, no, yo no voy al médico, ay, no, hasta que me atiendan en salud. Yo sé que ir al médico demora y es tiempo, pero a la larga, quien va a sufrir las consecuencias eres tú, nadie más. A ti es a la que le va a doler, tú eres la que no te puedes arrodillar, tú eres la que quedas mal. Yo, por ejemplo, hasta ahorita tengo esa discapacidad en la cual siempre me doblo el mismo pie. Y obviamente desde esa fecha no me he vuelto a poner tacos. Porque cuando nosotros nos ponemos tacos, nuestro pie se deforma, perdemos estabilidad, perdemos equilibrio. Entonces, si yo ya tengo esa dificultad, imagínate, ¿no? No hay forma. ¿Ok? ¿Qué debo hacer? Mira, tranquilizar a la persona porque va a estar con un dolor terrible. Aplicamos frío, ya vimos que es importante para desinflamar, calmar el dolor. Evita movimientos innecesarios. Retira objetos personales. Ah, esto sí es bien importante. Imagínate que lo que me rompí fue un dedo. Ya me rompí el dedo. Y en ese dedo tengo mi anillo de compromiso. Imagínate. ¿Qué es lo que va a pasar? Que cuando este hueso se ha roto, va a generar una inflamación. Ese anillo va a llegar el momento en que me va a estrangular el dedo. ¿Ok? Y eso va a provocar que se complique más, porque corta la circulación. ¿Sí? Hay que inmovilizar la zona donde se ha producido la fractura. Y si la fractura es abierta, ¿qué quiere decir? Acuérdate que el hueso estaba afuera, hay que cubrirla con gasas y así trasladar a este señor. Mira, acá hay algunas imágenes, ya, de inmovilizaciones que yo les voy a mostrar en unos videitos, ¿sí? Esperen por favor un segundo para poder mostrarles estos videitos de inmovilización. Ustedes ven que es medio complicado, sí, pero que es necesario ir al médico, ya, es necesario totalmente. A ver, inmovilización, fracturas, aquí está.
Son dos videitos cortos. Un ratito. Listo, este es. Ya. Les comparto, por favor, observen atentos. Primeros auxilios de inmovilizaciones. Comencemos. Inmovilización del cuello. Para eso necesitamos el collarín. Colocamos el collarín por debajo del cuello, deslizando suavemente. En caso de no tener collarín, podemos improvisar juntando dos gorras con una tela. Para esto colocamos una gorra al frente y una gorra atrás. Y después de eso sujetamos con la tela. Precaución, no apretar demasiado el nudo. Inmovilización del brazo. Colocaremos dos férulas, interna y externa. Precaución, colocamos una almohadilla en la parte de la axila. Procedemos a vendar la parte afectada. El vendaje debe realizarse desde abajo hacia arriba. Recomendación: colocaremos un cabestrillo para ayudar al paciente. De esta manera realizamos la inmovilización del brazo. Inmovilización del antebrazo. Para esto procederemos a colocar la férula en toda la extremidad del antebrazo, siempre manteniendo firme la extremidad. Colocamos almohadillas para no lastimar la parte afectada. Procedemos a vendar. De esta manera finalizamos la inmovilización del antebrazo. Inmovilización de cadera y pierna. Primero inmovilizamos los pies. Segundo, colocamos las almohadillas en medio de las piernas. Así evitamos que las piernas se lastimen. 3. Colocamos la férula en el lado de la pierna afectada. 4. Procedemos a realizar el vendaje. El vendaje se realiza dejando espacios y con un nudo en la parte exterior. De esta manera se realiza la inmovilización de pierna y cadera. Inmovilización de la columna vertebral. Colocamos un collarín cervical. Inmovilizamos los pies. Colocamos una férula en los pies para inmovilizar al paciente. Colocamos al paciente en una superficie firme para poder movilizarlo. 1, 2, 3. De esta manera podemos movilizar al paciente. 1, 2, 3. Procedemos a inmovilizar al paciente. Gracias por ver este video. Nos vemos en el próximo. Ok, ese es uno de los videitos. Ahorita les paso el otro. Dice la pregunta, si sucede esto en el colegio, es con cartones. Sí, en realidad es con lo que tengas en la mano. De verdad. Lo que tengas a mano, eso es.
¿Por qué? Porque no siempre vas a tener el material adecuado. Miren, esas férulas, esas inmovilizaciones, las deberíamos hacer ¿con qué? Hay unas férulas especiales. Ahorita les voy a pasar, espérenme. Espérenme. Esto lo tienen los bomberos. Ya, nosotros no. A ver, ¿dónde estás? Que no te veo. A ver. Acá está, fracturas. Sí, en realidad, como te digo, con lo que tengas. Acá está. Mira, les voy a mostrar. Esta es otra forma de poder realizar la inmovilización. Un segundito. A ver, acá está. Observen, acá están utilizando las máquinas, ¿ya? Continuamos con inmovilización de fracturas. Para ejemplo, tomaremos el antebrazo. Puedes utilizar férulas de cartón plus, San Splint, madera o cualquier otro elemento con el que cuentes. La férula de cartón plus está diseñada para que la dobles y puedas ubicarla en el antebrazo. Recuerda que tu paciente estará dolorido. Maneja la parte psicológica. Señor, con su permiso, me ayuda a colocar su antebrazo acá. Suavemente colocará el antebrazo. La facilidad del cartón plus es que trae para fijar una serie de velcros. De esta manera estarán inmovilizando. Si los dedos por algún motivo están dentro del cartón plus, deberás colocar un material entre los dedos para que queden curvos. En este caso no fue necesario, ya que quedó por fuera y podemos mantener la forma anatómica de la mano. Importante en toda inmovilización, deberás impedir el movimiento de la articulación que está antes y después del hueso fracturado. Siempre deberás cumplir con este propósito. Es probable que en tu botiquín cuentes con una férula maleable. En este video te enseñaré cómo utilizarla adecuadamente. Reconoceremos que nuestro paciente sufre dolor y estará en una posición antálgica, la cual le permite reducir el dolor. Por lo tanto, el soporte emocional que realices con él es importante. Tranquilo, señor, lo ayudaré, estarás bien. Extiende la férula para medir la distancia entre el codo y la mano. Teniendo esta distancia, deberás plegar la férula hacia atrás. Es importante que la mano del paciente conserve la posición anatómica, que es curva. Por lo tanto, con tu mano haz esa forma. Una vez hecha la forma, harás que las partes largas de la venda realicen un canal, lo cual imprimirá en esta resistencia. Ahora convencerás a la persona de poder colocar su extremidad lesionada en la férula. Señor, necesito que coloque su extremidad de la forma en que yo la coloco. Sé que le va a doler, pero será por su bien. Por favor, muy suavemente coloque la extremidad. Tranquilo, suave, no tiene que ser rápido. Muy bien. Plegarás y colocarás la férula. Una vez colocado, ya puedes dirigir la extremidad a una parte firme en donde colocarás los amarres. Primer amarre será en la mano. Recuerda nunca capturar el pulgar, siempre dejarlo por fuera. Mano, amarre siempre
desde la parte externa de la férula. Siempre oculta las puntas. No deben quedar colgando porque se pueden enredar con alguna cosa. Segundo amarre en la muñeca. Realizas firmemente el nudo, no tan apretado que cortes la circulación, no tan flojo que se suelte el sistema de inmovilización. El último amarre será a nivel del codo. Suavemente. Y también ocultarás estas puntas. Aquí has logrado dar resistencia a la inmovilización, pero es importante que el paciente se sienta cómodo. No debe colgar el brazo, por lo tanto llevaremos este al pecho. Le pediremos el favor que se lo sostenga allí mientras realizas un cabestrillo. Te explicaré ahora cómo con un pañuelo triangular realizarás un cabestrillo. Tomando la parte más larga, que llamaremos base del triángulo, y la parte del vértice a la cual le realizarás un nudo. El nudo lo ocultarás dentro de sí mismo y lo llevarás al codo del paciente, de esta manera. Pedirás que saque la extremidad que no está lesionada y pasarás la otra punta del pañuelo por debajo, hacia el hombro que está contrario a la lesión, donde realizarás al lado del cuello, nunca detrás, sino al lado, un nudo que fije el cabestrillo y ocultas las puntas. Recuerda que aunque el pañuelo te permita cubrir hasta los dedos del paciente, no lo realices así. Deberás poder ver los dedos y poder realizar presión para saber si hay buena circulación. Con esto habrás logrado una correcta inmovilización utilizando una férula maleable. Listo. Nos preguntaba Sonia. Dice, ¿no le va a doler en la forma en la que lo amarra? No, no, porque para eso justamente está protegido. Ustedes han visto, lo ha mantenido de una posición en la cual está tratando de que permanezca en la posición más anatómica posible. ¿Ya? Y así hay muchas técnicas, ojo, hay muchas técnicas para poder hacerlo. Esta, por ejemplo, la primera ha sido un poquito rústica, ¿no? Hemos trabajado con el material que tenemos a la mano, pero si tenemos unas férulas adecuadas, que sería lo mejor, ¿ya? Podemos trabajarlo así. Ahora mira, cuando hay fractura de cráneo, ¿qué es lo más importante que debo buscar? Mira, observa estos signos. Cualquiera de estos signos me puede indicar que la persona se ha golpeado el cráneo y no solamente eso, sino que se ha fracturado. Ya, observa aquí estos signos. Mira, el signo de Battle que nos habla de que se puso un hematoma, se hizo un hematoma detrás de la oreja. Cuando este niño no se ha caído, no se ha golpeado la oreja exactamente, sino el golpe ha sido ¿en dónde? En la cabeza. ¿Esto qué me puede indicar? Que esto es sangre que ha podido salir del cerebro. Mira aquí, en el segundo caso, la salida de sangre a través del oído. Observa este tercero. Mira estos hematomas. A esta señora nadie le ha pegado, ojo, sino que en la zona orbitaria se ha acumulado sangre. Ya, entonces estos signos, de apenas los veo, yo puedo estar sospechando que hay una fractura de cráneo. Y en el caso de la columna, que ya hemos hablado temprano, les decía que las lesiones o fracturas lo que van a hacer es
atacar esta parte, la médula espinal. Y si la médula espinal se daña, como te mencionaba, ya no hay actividad, ya no hay posibilidad de que esta persona se restablezca. ¿Cuáles son las causas más frecuentes? Las caídas sobre los pies o las nalgas, el golpe directo sobre la columna o la cabeza, movimientos forzados, aplastamiento en aglomeraciones de personas, frenazo súbito y una lesión en la cabeza o en la cara. Mira, dentro de todas las causas se considera que el 44% fueron ocasionados por accidentes en vehículos motorizados. Ahora, ¿qué va a sentir la persona? Dolor en el cuello de la espalda, se va a notar una deformidad en la curva normal de la columna, la piel va a estar muy sensible, rigidez muscular. Y si tu médula está dañada, ya no hay control en los miembros, ya no hay sensibilidad, se pierde el control hasta de los esfínteres y va a haber dificultad para respirar. Entonces, observa la imagen, profesora, ¿y qué hago en este caso? ¿Debo quedarme esperando a la ambulancia media hora más? No. Aquí hay que buscar la forma de trasladar a esta persona. Y para eso se utilizan esas camillas. Yo estoy segura que ustedes las han de haber visto. Centros comerciales, empresas, fábricas. Ahora todas disponen de esas camillas. El asunto está en que no todos sabemos manejarlas, ¿verdad? Ahí está el problema. Yo les voy a mencionar acá cómo vamos a hacer. Miren, acá están imágenes. Ya, no se preocupen. Yo todo esto se los voy a mostrar acá. Observen. Miren. Un segundito. Acá está. Yo les voy a compartir este video. Por favor, les pediría, préstenle muchísimo atención. Ya, muchísima atención porque les va a mostrar cómo ustedes pueden liderar el traslado de una víctima. ¿Por qué te digo liderar? Porque recuerda que tú no vas a tener siempre a la mano personas que conozcan cómo hacerlo. Tú tienes que guiarlos. ¿Ok? Entonces, al guiarlos, tú estás liderando. Ya, acá está. Ahora sí. Observen el video. Bienvenidos, mi nombre es Juan Peñafiel, soy instructor de primeros auxilios y el día de hoy les explicaremos el uso correcto de la tabla. La tabla, FEL o camilla de rescate, está constituida de un material de polímero plástico. Tenemos el inmovilizador de cabeza y el collarín cervical que nos permitirá trabajar mejor con la víctima. Y para la sujeción de la víctima tenemos las correas de amarre, también llamada araña. La tabla tiene una dimensión de 45 centímetros de ancho por 1,83 de largo, soporta 175 kilos de peso. Es indispensable para la movilización de una persona, mínimo 2, para mover el peso mínimo. Para la movilización correcta de una persona necesitaremos mínimo 2 personas para moverla. Mientras más personas tengamos para mover la tabla, sería mucho mejor, ya que dividimos el peso de esa persona para 2, 3, 4, 5 o 6 personas. El collarín cervical se lo debe utilizar de la manera correcta. Tiene una base de mentón, la cual va colocada y asegurado el paciente. Esto permite que la cabeza se mueva junto con el cuerpo en un solo bloque y la cabeza no esté colgando y sufra mayores daños. El sujetador de cabeza o inmovilizador de cabeza.
Esto mantendrá a la víctima en posición. Una vez que lo hayamos colocado en la tabla, asegurado a las correas, nosotros colocaremos el inmovilizador en el sitio. Abajo. Arriba. Para mantener la cabeza en posición recta durante el transporte de la víctima. Las correas de araña nos permite mantener sujeto a la víctima durante todo el trayecto de la movilización. Ya. Entonces, se acerca, encuentra en el piso, ya, y pide ayuda a la tripulación. Por favor, ¿alguien me puede ayudar? Ya. La tripulación llega, hace una revisión primaria de la víctima, ¿sí? Consciente o inconsciente. Señor, ¿está consciente? ¿Qué le pasó? ¿Se cayó? ¿Le duele la espalda? ¿Le duele el hombro? ¿Sí? El tripulante pide que por favor le traigan el equipo de primeros auxilios, la tabla, ¿sí? Para preservar la integridad de la persona, vamos a trabajar con el collarín. Ya. Yo sujeto la cabeza del paciente, ¿sí? Colócale, Vladi, de tal manera que mi compañero pueda trabajar con el cuello. Correcto. Ya. Preparo la tabla. Pues el ganador. Retiro las bases del inmovilizador de cabeza y la araña. ¿Sí? Y me preparo a embarcar a la víctima. Busco la ayuda de todas las personas que puedan colaborarme. Por favor, señores, ayúdenme. Colóquense a los lados de la persona para que me ayude. Me coloco en el piso. Traigo la víctima hacia donde mí, lo más posible mientras introducen la camilla. Y recupero a la víctima hacia la camilla. ¿Sí? Una vez que tengo a la víctima en la camilla, procedo a asegurar inmovilizadores de cabeza. Más suelta un poquito más. Y coloco las correas o arañas de su puesto. Cada correa tiene que estar perfectamente sujeta dentro de los orificios que tiene la camilla, ¿sí? Una vez empaquetada nuestra víctima, procedemos a levantarla. Por favor, señores, ¿me ayudan? Todos nos vamos a colocar una rodilla en el piso, una rodilla en escuadra. Y cuando dé la indicación, vamos a subir. A rodilla, 2, 3 y aseguramos. Arriba, 2, 3 y aseguramos. Ya. Y comenzamos a movernos en forma paulatina, sin correr, evitando que nuestro paciente se sacuda. Vamos a llevarlo de la manera más suave. Aquí cabe verle al paciente. Hasta el sitio donde va a permanecer para la atención. Si durante el trayecto cualquiera de los socorristas, el tripulante o los pasajeros ven alguna anormalidad, volvemos a bajarle.
a rodilla 2, 3, a piso 2, 3. ¿Sí? Mientras más personas tengamos para el transporte del paciente, será mucho mejor, porque dividiremos el peso del paciente entre varias personas. ¿Sí? Una vez que esté en el sitio que le vamos a prestar primeros auxilios, procederemos a la evaluación médica. Hasta ese momento no retiraremos cabezales, cuello ni araña hasta que el médico autorice. ¿Sí? Abajo, Vladi. Al costado. Arriba, a rodilla. 2, 3. ¿Sí? Si por cualquier motivo durante el trayecto, cintura 2, 3, uno de los compañeros tropezara o resbalara, el estar sujeto a la víctima evitará que ella caiga. ¿Sí? Muy bien. Como ustedes ahí han podido observar, es todo un proceso largo, pero muy importante realizar siguiendo todos los pasos para que la víctima no vaya a sufrir ningún accidente. Ok, a ver. Andrés, ¿cuál es tu pregunta? A ver, Andrés. Al micro, pero sí está. Qué raro. Ahora sí. Doctora, ¿y qué le iba a decir? ¿Y por qué tienen o tenemos que ir lento cuando tenemos el paciente en la camilla? Si se nos Ya, puede fallecer ahí mismo, ¿qué pasa? Explíqueme esa partecita, que quede inconforme. ya, no hay ningún problema. Escúchame, es que si yo voy rápido, vamos a suponer, por alguna razón, me tropiezo o sucede algo, esta persona puede terminar más lesionada de lo que ya está, a pesar de que le has puesto el inmovilizador, a pesar de que está en la camilla, puede sufrir un accidente grave. O sea, no nos podemos nosotros arriesgar a que esta persona sufra una complicación mucho mayor. Ya no nos podemos arriesgar definitivamente, hay que tener mucho, mucho cuidado. ¿Sí? Mucho, mucho cuidado. A ver. ¿Hay alguna pregunta? ¿Alguna otra pregunta adicional? Esa es la manera correcta en la cual... Ah, no ven el video, me estaban diciendo, miren cómo he estado pasándolo. Se los voy a compartir, no hay problema. Dame un segundo. Ya. A ver, lo que pasa es que no había estado observando el otro celular. Ya, ahí está. Entonces, les decía, lo que pasa es que yo no puedo arriesgarme a que la persona se complique. Ahora, ya tenemos esa camilla, ya tenemos las correas, ya tenemos el inmovilizador, ya tenemos todo. ¿Qué es lo único que nos queda? Tenemos que buscar la forma de que esta persona llegue rápidamente a un centro de salud. ¿Por qué? Porque mientras más tiempo pase, más complicaciones. ¿Sí? Muy bien, vamos. Última pregunta ya para finalizar la sesión. Dice acá, una consulta. Si estamos en un lugar que no hay nada, ¿cómo actuamos? ¡Wow! Mira, hay otra forma en la cual puedes utilizar sábanas, pero no es la forma adecuada. ¿Por qué? Porque la víctima ahí no está yendo en una superficie rígida, está yendo en realidad sobre un trapo que es deformable. Entonces podríamos lastimar mucho, 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 mucho la columna, inclusive arriesgarnos a una lesión más grave, sí. Por lo tanto, si estás en una zona muy alejada donde no tienes nada, lo ideal sería esperar. Cuando en el colegio dice se hacen simulacros, la camilla no la sabemos y la cargan y la sueltan en el piso. No, hay que tener mucho cuidado, esa camilla es rígida, es bien dura. Si yo la manipulo mal, wow, puede haber mayores complicaciones. No nos arriesguemos. Ya, no nos arriesguemos.
Ok, listo, ya no hay más preguntas. ¿Se puede armar una camilla con sogas? Uy, podría ser, pero eso ya es parte de lo que es rescate de víctimas. Eso ya no corresponde a primeros auxilios. Eso es temas de rescate y eso lo tiene que hacer un especialista. Ahí sí ya no podemos intervenir. Muy bien, entonces, sí. Ah, tú tienes una pregunta. Dime, Andrés, ¿cuál es tu pregunta? De ahí, Yesenia. Doctora, ¿y qué le iba a decir? Y si el paciente que va en la camilla es pesado o gordo de la contextura gruesa, gordo, ¿cómo actuaríamos? ¿Cómo Ya, actuaríamos? Y para controlar el peso sobre la camilla. ya. Escúchame, esa camilla aguanta hasta más de 100 kilos. Así que no hay problema. No hay problema, no te preocupes. Ahora, obviamente, si es un señor que pesa 200 kilos, y ahí no lo voy a poder trasladar. Pero la camilla aguanta más de 100 kilos. Listo. Ah, entiendo, muchas gracias. Ok. Yesenia, tú la última pregunta. Buenas noches, muy agradecida por todos los conocimientos que nos brinda. Lo mío es una experiencia Ya. que quería compartirles porque se dio el tema. Lo que pasa que tengo un hermano que se accidentó más o menos hace 10 años en Santa María de Nieva, en un lugar donde no es un fácil acceso para las ambulancias. Y de la misma provincia de Santa María de Nieva, él estaba como a 10 minutos, 15 minutos más o menos, cruzando el río en canoa. Y en ese pueblito donde él se encontraba, sufrió un accidente, sufrió una caída jugando. Él es obstetra, jugando con todo el equipo de médicos, ¿no? Ahí en una forma de recreación que han tenido. Y por ir a recoger la pelota se resbaló, había llovido, se resbaló y se golpeó su cabeza. Y justo el tema que ha tratado me ha hecho recordar todo ese caso de mi hermano. Mi hermano sufrió, quedó en estado de shock. Solo miraba y los médicos al toque, como usted dice, y bueno, ellos ya en ese tiempo tenían ya su camilla, todos sus medios, prácticamente lo prepararon los servicios o lo auxiliaron con los medios primarios que se podría hacer en ese momento, ¿no? Tratar de inmovilizarlo, tratar de pasar por el río sin que haya mucho movimiento, porque él no podía caminar, él quedó en shock, o sea, se cayó, quedó en, como se dice, desde ese momento él estaba en coma prácticamente. Y todo lo que usted ha contado es verdad, es verdad. Gracias a Dios, ellos realizaron los primeros auxilios a mi hermano, lo trasladaron hasta caminando un trecho, hasta que llegue la ambulancia, hasta que logren ponerlo en la ambulancia, hasta que lo trasladen a Bagua, de Bagua hasta que los trasladen de emergencia a Chiclayo, y ahí lo operaron de emergencia y gracias a Dios que mi hermano en ese tiempo tenía sus 30 años, joven, se salvó. Quedó con secuelas mínimas del lenguaje, todo, pero tiene una cicatriz tremenda desde la mitad del cerebro, de arriba hasta detrás de la oreja. Y los médicos todos piensan, y nosotros también, que es un milagro, pues, ¿no? Es un milagro porque desde esa zona trasladarlo tantas horas en estado de coma, a verle, o sea, ya era como que darlo por perdido. Y yo digo, tanto ha surgido la ciencia con tantas cosas que nos apoya y ahorita con lo que estoy escuchando de usted, que nos ayuda a nosotros a prever también cualquier tipo de accidente y a tener un poco de conocimientos básicos, por lo menos para evitar un accidente más fuerte en casa, ¿no? Si alguien se cae, ya sabemos cómo más o menos reaccionar, ¿no? O sabemos ya más o menos qué debemos hacer. Y eso quería acotarle, ¿no? Esa experiencia, decirle que estas ayudas de su conocimiento nos brinda mucho apoyo, agradecerle también bastante por su tiempo y, y qué lindo que se den cursos así para que a nosotros como sociedad al menos nos esté culturizando un poco y ayudando, pues, ¿no? A perder el miedo, porque la verdad da miedo
Yo no me imagino cómo reaccionaría, pero uno tiene que armarse de valor y tratar de solucionar, o aportar en algo, ¿no? Eso le quería aportar y muchas gracias por brindarnos todos sus conocimientos, su sapiencia, que gracias, porque Gracias, más bien, al menos a mí me ayuda bastante a comprender cuál ha sido la situación tan compleja que ha tenido mi hermano, pues, ¿no? Con todas las explicaciones que usted ha dado. De verdad me ha hecho vivirlo y ahora sí ya lo entiendo, porque antes era más pequeño, pero ahora ya estoy en una edad donde ya lo puedo comprender. Muchas gracias. no, nuevamente gracias a ti, Yesenia, definitivamente, mira, como tú has podido observar, la mayoría de personas no sabe cómo actuar en una emergencia y a veces la desesperación nos lleva a cometer errores. Entonces, justamente ese es el objetivo, ¿no? De generar estos cursos, que ustedes sepan cómo actuar en una emergencia con los recursos que tienes a la mano, porque no siempre dispones de mucho material, ¿no? Y que sobre todo evites complicaciones. De verdad, gracias por compartirnos tu experiencia. Qué bueno que tu hermano salió adelante, ayudó mucho su edad definitivamente y sobre todo el conocimiento que tenían sus amigos, sus compañeros, porque si no hubieran sabido qué hacer, él probablemente ahora no estaría aquí. ¿Ok? Muy bien. Entonces, así como es importante que hayan visto estos temas, por favor, también les hago mención de algo muy importante. Estén atentos a su examen, creo que ya lo dieron, saquen su certificación, porque eso a ustedes les avala que conocen, que saben sobre el tema. ¿Sí? Es muy importante eso. Más bien, las disculpas a nuestro coordinador que nos hemos pasado de largo 10 minutos. Andrés, si tienes alguna pregunta, por favor, te pido a la próxima clase sin falta, porque ya nos van a, ya nos van a llamar la atención por exceso de tiempo. ¿Sí? Muchísimas gracias más bien a todos. Nos estamos viendo en nuestra última sesión. Por favor, no falten, ¿sí? Que ya nos queda poquito por terminar. Buenas noches.